Bueno, un poco la idea que está planteada era hablar de Al-Ándalus y de lo que surge de la invasión musulmana al sur de España por la península ibérica y lo que nos compete directamente, que es el crisol que surge de la combinación de musulmanes, cristianos y judíos, denominados sefaraditas, y que desemboca directamente en un arte llamado o denominado Muwayyaha. Antes de empezar, yo quería comentarles que nosotros para hablar de esto nos tenemos que remontar al siglo X, y es algo bastante engorroso en el sentido de que pasa mucho en Medio Oriente, en Norte de África, que las dinastías van cambiando permanentemente. Y antaño lo que sucedía era que había una dinastía determinada y cuando venía la siguiente, lo primero que hacían era quemar bibliotecas y destruir todo. Por lo tanto, los historiadores tienen que reconstruir un poco la historia, basándose en grabados, basándose en los pocos libros que quedan, en los pocos datos históricos que tienen. De hecho, muchos historiadores no se ponen de acuerdo en muchas cosas. Uno agarra un libro y dice una cosa y otro agarra otro libro, y no es que es lo opuesto, pero digamos que son dos versiones. En mi humilde opinión, no está mal, no hay una verdad absoluta. Bien, una cosa es una ley, como la ley de gravedad. Cuando uno habla de una ley en ciencia, quiere decir que puede adelantarse a lo que va a pasar, ¿bien? Y otra cosa es una teoría, ¿bien? Y nosotros cuando exponemos este tipo de cosas, generalmente hablamos de teorías y no de leyes. Por lo tanto, hay algunas diferencias de acuerdo a las ramas. Por ese mismo motivo. Entonces, en ese entonces nos remontamos al siglo IX o X, y la dinastía Omeya, que ocupaba el norte de África, invade el sur de España por la península ibérica. Bien, los españoles en la Edad Media prácticamente habían perdido un tercio de su población por las pestes negras, etcétera, y los árabes ocupan el sur de España. Bien, lo que pasa es que se forman califatos, por ejemplo el califato de Córdoba, que fue famoso, y que la historia lo pone, digamos, como en un crisol de la civilización, lo que podría haber sido Alejandría antaño o la Grecia antaño, si está bien, del siglo V a.C., por ejemplo. Bueno, lo que sucede es que cuando los musulmanes ocupan el sur de España, los cristianos, o sea, los españoles que estaban en esa época eran cristianos, y van retrocediendo, los Pirineos frenan a los musulmanes y se establece un punto hasta donde los musulmanes, o sea, el imperio no podía avanzar, y entonces España queda dividida entre cristianos y musulmanes. Pero dentro del imperio musulmán en el sur de España conviven en paz, en armonía, digamos, cristianos, sefaraditas y también árabes. También convengamos que el frente de los musulmanes fueron bereberes, que no son árabes, pero las tres religiones, que ellos denominaron como las religiones del libro, o sea, del Corán, de la Biblia y del Torá, por ejemplo, convivían en paz. Entonces, predicaron aparte de la paz, es como decir, ser consecuente con el otro. Entonces, claro, en un crisol de ese tipo, en donde no hay presiones prácticamente ni políticas ni religiosas, entonces la civilización crece en todos sus aspectos. Estamos en una época donde la caballerosidad o la cortesía, es decir, ganarse una dama en base a una composición, a un poema, digamos que podría estar medio de moda, por decirlo, al contrario de otras épocas. Y eso hace que se cree mucha poesía, se establece una escuela de traductores de Toledo, y cristianos musulmanes trabajan en una unidad para pasar poemas de una lengua a otra lengua, etcétera, etcétera. Entonces, en las idas y vueltas, nace una forma poética que viene del qasida, que es una forma oral, cantada, árabe, y surge lo que se denomina Muwayyaha. Muwayyaha, la acepción de la palabra, digamos, que yo encontré más acertada, fue como collar en el sentido de adorno, ¿verdad? Muwayyaha y Muwayyahat en plural. En definitiva, nace como una forma poética, cantada, en forma oral,
y posteriormente obviamente va evolucionando el imperio, la dinastía omeya, bueno, después pierde un poco de fulgor para pasar a otra dinastía, y eso es lo que hablábamos recién, y algunas cosas se pierden el rastro. De todas maneras, nace la Muwayyahat como una forma poética cantada, luego va evolucionando y le empiezan a acompañar músicos. Como bien decía Douglas, el término taj viene de Persia, y el taj era un dosel, en donde los músicos se subían a tocar. Y luego termina por designar a la orquesta misma, o sea, se le deja de decir taj al dosel, en donde los músicos subían a tocar, para que denominarle taj a la orquesta misma. Se componía generalmente de 4 melodías y una percusión, que podría ser el laúd, que estaba destinado a los músicos que trabajaban para las cortes. Los músicos eran bien apreciados. Cuando hablamos de estas cosas hay que ubicarse en la realidad de ese momento, es decir, si no había músicos no había fiesta. No es como hoy, ¿no? El CD etcétera, etcétera, ¿no? Sin luz, y entonces los músicos eran bien apreciados. Las primeras notaciones de músicos que trabajaban para las cortes fueron cristianas, de Alfonso X el Sabio. Si quieren, busquen las Cánticas de Santa María de Alfonso X el Sabio, por Jordi Sábal, que es un compositor español que trabaja sobre música antigua, y ahí van a ver la música del norte de España, o sea, de la parte cristiana, ¿no? Pero en la corte de Alfonso X el Sabio trabajaban músicos judíos, trabajaban músicos cristianos y trabajaban músicos musulmanes también. Y bueno, más abajo, en la parte, digamos, musulmana, que convivían todos los músicos, esta forma Muwayyahat, digamos que siguió progresando y siguió tomando forma. Los músicos, como decíamos, eran bien apreciados, trabajaban en las cortes, y se empezó a trabajar la parte de la Muwayyahat con un cantante principal que se llamaba Mutri, y una sección de coros que se llamaban sánidas. Yo lo digo como para que lo escriban, por ahí lo pronuncio mal, pero así lo pueden escribir bien y por ahí pueden seguir buscando material. Y bueno, por el taj que acompañaba a los cantantes. La música estaba orientada, en principio, o sea, estaba orientada a un poema épico cantado que podría tener la forma o sea, el contexto de guerra, podía tener el contexto amoroso, como bueno, había pocas, digamos, restricciones en el sentido de que se vivía en una cierta paz o una cierta armonía. Entonces las clases sociales, si bien estaban marcadas, obviamente, no había tantas presiones, y los amoríos, digamos, iban y venían, y eso era motivo para composición de los poetas y que los músicos interpretaran esas músicas. De hecho, hay muchas historias que nacen de Córdoba, del Califato de Córdoba, de Granada, donde está la Alhambra, por ejemplo, y hay una de las historias que dice que un califa se enamora de una mora. Hay que entender que para los cristianos la mora es la mujer ¿no? La hechicera que enamora, y para los moros la mujer cristiana es la hechicera que enamora al hombre. Entonces depende de dónde se vean las cosas, va para un lado o va para el otro. Bueno, eso es súper interesante. Y bueno, este califa que vivía en Sahara, en Medina al Sahara, se enamora de esta mora que vivía en Granada, creo. Ella vivía y tenía unas montañas que siempre estaban nevadas. Entonces él le dice que si no se iba con él a vivir a Medina al Sahara. Entonces ella le dice que no puede vivir sin las sierras nevadas. Entonces él le dice que si él le hace sentir esa poesía que ella siente al ver las montañas nevadas, si ella no se iría con él a Medina. Entonces ella le dice que si él puede lograr eso, entonces que ella encantada se va. Entonces él va y lo que hace es plantar azahares blancos y llenar miles, cientos, y cuando florecen y todas las cercanías del palacio están blancos, él la lleva, y ella entonces ve la intención y le hace acordar a esas sierras nevadas. Entonces ella se va a vivir con el califa y ambos viven. Bueno, a eso me refiero con estas historias que obviamente se traducen en la música también y en la poesía de la época. Bueno, hay muchos más, hay cientos de historias, o sea,
tengo un montón más, no nos va a dar el tiempo. Pero bueno, en definitiva, la Muwashajat pasa también, no solo queda en el sur de España, sino que pasa al norte de África. Y, por ejemplo, bueno, todo lo que es el norte de África, Túnez, Mauritania, Argelia, Marruecos. En Marruecos es una influencia grande para lo que se llama la nuba o la nouba, que vendría a ser una pieza clásica, ¿no? Todo esto que hablamos de la Muwashajat también estamos hablando de música de palacio, ¿no? De las cortes. Por lo tanto, bueno, tiene cierta tipografía de música clásica, podríamos denominar, ¿no? Para nada pagano, por ponernos en términos de esa época. Más allá de eso, bueno, los músicos tenían una determinada escala, no existía la notación, por lo tanto, para mantener lo que se llama el corpus de la pieza, mantenían una escala tonal y determinado ritmo, y en base a eso se ejecutaban las piezas. Y lo mejor que le podía pasar a un músico era que un califa brindara, por ejemplo, por la pieza. Entonces, eso acercaba al músico a la nobleza y lo posicionaba mejor, y por lo tanto, bueno, era mejor remunerado, por decirlo de alguna forma. Pero la Muwashajat va a viajar al norte de África y se va a extender por varios de los países árabes, que ya de por sí son un montón. Bueno, cuando el Imperio Otomano domina el norte de África, también la Muwashajat termina en Turquía. Y más allá de esto, por ejemplo, algo más moderno, que a ustedes les puede ser de utilidad, es que a finales del siglo XIX, por ejemplo, la Muwashajat había ganado en las cortes, había ganado popularidad, y en una forma tradicional egipcia, clásica del siglo XIX, era lo que se llamaba la wasla. Y la wasla era lo que nosotros hoy en día denominamos como una suite, digamos, ¿quién va a ver una sinfónica? ¿Está bien? Bien decía Douglas hoy que a veces la estamos acostumbrados a piezas de 5 minutos. Bueno, las waslas duraban entre 1 hora y 1 hora y media, ¿está bien? Y dentro de la wasla había una parte que se tocaba la Muwashajat, por ejemplo, y se tocaban piezas sama, se tocaban bashraf, se tocaban taksim, había tahmilas, que son todas formas de la música árabe, y como que la wasla reunía un montón de esas formas. La Muwashajat participaba dentro de una wasla egipcia, entonces se tocaban 3 waslas en una noche, de 1 hora a 1 hora y media. Dentro de la nobleza, en un palacio, podría ser en los jardines de un palacio, y eso era pretexto para que la nobleza se juntara, Francachela va, Francachela viene, y la orquesta tocaba. Y bueno, y algo curioso es que, por ejemplo, los árabes inventan lo que hoy en día conocemos como el manager, ¿no? Porque si en la orquesta eran 3 o 4, el manager era uno más de la banda, pero que estaba entre el público y era el que hacía las relaciones con la nobleza, ¿no? Y algo importante, bueno, y juntaba también no solo contactos, sino, bueno, ahí surge todo el tema del tarab, ¿no? Que he visto varias discusiones con respecto al tarab. El tema de que, bueno, el manager no era manager en ese entonces, obviamente. El tarab es lo que la orquesta hacía sentir en el público, ¿no? Ese sentimiento de regocijo no sé, porque tocaba una canción que su padre escuchaba, o no sé, algún sentimiento, que despertaba un sentimiento, ¿verdad? Bueno, ahí surge el tema del tarab también, y las formaciones de Muwashajat, tanto como de wasla o de la nouba, en el norte de África, no eran un grupo, sino que eran músicos recelosos de sí mismos que trabajaban en conjunto para trabajar las piezas. Hoy en día la Muwashajat, bueno, fue olvidada durante los años 20, ahora en nuestra era, y como que hace una década se retomó. Hoy en día se usa como pieza de estudio en los conservatorios, digamos. Está bien visto que en los conservatorios de hoy en día se estudia la Muwashajat y ha tomado un vuelco más que nada instrumental, ¿está bien? Y hoy en día se pueden ver grupos contemporáneos que hacen Muwashajat, pero lo hacen de forma instrumental y no coral. El folclore, o sea, va mutando, digamos, no siempre es el mismo. En el siglo X no existía eso y hoy en día la Muwashajat ha tomado ese rumbo. O sea que decir que una Muwashajat es instrumental no está mal. Lo que pasa es que cuando hablamos de algo que viene desde el siglo IX hasta nuestros días,
ha evolucionado de un montón de formas y en muchos países árabes, de hecho en Turquía también, podemos encontrar piezas muwayyahat y tienen algunas variaciones que otras. Bueno, dos instrumentos que yo traje hoy que se usaban en la muwayyahat o se usaron antiguamente. Una, yo soy percusionista, por lo tanto traje instrumentos de percusión. Una es el rik, el rakak, que es el tenedor de rik. Este es un instrumento que se usó para acompañar el tap. No hay una noción clásica de en qué momento surgió el tambor, porque se dice que cuando Napoleón III visita el norte de África, visita Túnez, visita Argelia, se juntan para hacer un recibimiento, o sea, muchos músicos, y al daf se le agregan unas chapas, y esas chapas derivaron en el tambor, en el daf con las chapas. Y esto se usó, de ahí muchos grabados antiguos que tienen un rabab y un mud y un percusionista con un rik. ¿Sí? Esto tiene dos formas de ejecución. Sí, Samaitaquín. Y eso es cerrado en ayer y abierto. Bueno, este es un instrumento muy utilizado y hoy en día otro instrumento que se está empezando a utilizar mucho en la muwayyahat, que siempre fue un instrumento pagano del pueblo folclórico, es el bendir, como se lo conoce en el norte de África. Es un instrumento muy simple, es un marco de madera con cuerda de chivo, pero que la técnica hoy en día de algunos músicos, algunos referentes, ha avanzado a tal punto que lo están usando en las piezas clásicas y en la muwayyahat. Es un tambor mucho más grave. Para que lo vieran. Y bueno, hay muy poco tiempo para resumir, y esto obviamente tiene un montón de siglos, así que es difícil, digamos, o sea, ponerle un marco sí, pero decir todo es complicado. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que siga diciendo algo, o no sé si me queda poco tiempo. Con respecto a lo que decías del estudio instrumental, que tenemos como una composición poética. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se estudia desde el punto de vista instrumental? Los ritmos que se utilizan para acompañar a una jazz. No, no solo los ritmos. Por ejemplo, antaño hay unos... Bueno, cuando me ha tocado leer algunas copias de unos papiros medievales, y el artista antaño era... O sea, el músico era poeta y era filósofo también. Entonces, cuando se escribían libros o papiros, contenían un poco de todo, un poco de filosofía, y de repente así como de la nada salía música, ¿entiendes? Entonces es como que era difícil interpretarlos, pero uno de los ejercicios antiguos, el mutrib, el cantante principal, para aspirar a ser parte de lo que era la orquesta estable, por denominarlo de alguna forma, era enfrente del director o al cantante, digamos, al primer cantante, era identificar el ciclo rítmico, que no es la clásica huasta binaria, sino que había ciclos más largos, de 13 tiempos, 16, y era identificar el tiempo de la orquesta y bueno, era un poco improvisar sobre ese ciclo rítmico. Y hoy en día en los conservatorios, como la muwayyahat se ha ubicado un poco más al virtuosismo de los músicos. Una bailarina un día me preguntó más o menos cuál era la diferencia entre un samay, una pieza sama, y una muwayyahat, por ejemplo. Hoy en día la pieza sama, ustedes la escuchan, los músicos dejan un aire para que la pieza sea bailada, ¿está bien? O sea, si yo voy a tocar y va a haber danza, entonces tiene que tener un aire la pieza para ser bailada. Y cuando ustedes escuchan una muwayyahat, entonces tiene un formato muy virtuoso, ¿sí? Y no hay espacio para bailar, ¿se entiende?
si ustedes me preguntan, ¿está mal bailarla? Yo creo que el arte está hecho o con buen gusto o con mal gusto. ¿Está bien? Arriba de un escenario. Después las cosas son discutibles. Lo que pasa es que sí es difícil, porque no hay aire. Mi intención era traer música, tuve un problema con la portátil y no he podido traer, pero me comprometo a mañana, no sé dónde está mañana, a Marina, a pasarle ejemplos de esa sama, de muwayajat más modernas, de nuevas, de muwayajat más antiguas. Obviamente en el siglo X no había fonógrafo, no había forma de, se entiende, no tenemos registro escrito de esa música, pero sí hay algunas piezas que algunos eruditos de la música del Magreb han digamos, rescatado y han tratado de reproducir y se han grabado en la década de los 40. Esas grabaciones las tengo, yo se las puedo pasar y van a escuchar más el formato del mutrib, los sostenedores y los músicos trabajando sobre una línea melódica, ¿no? Para que el cantante recite. La muwayajat estaba, como surgió en ese crisol, se recitaban diferentes idiomas, por decirlo de alguna forma. Podían encontrar algo de nuestro castellano medieval, podía haber algo de Fusha, o sea, del árabe clásico, y podría estar en latín, por ejemplo, también, o en hebreo si tenía una influencia judía. Y bueno, se encontraban, y quizás, bueno, fue un poco el interés, como se adaptaba a muchos públicos, igual dentro de la nobleza siempre. Pero, y hoy en día en el conservatorio, en muchos conservatorios se estudia la muwayajat desde el punto de vista, como se dice, virtuoso. Composición instrumental esa es la tendencia moderna del muwayajat hoy en día, que la puedo pasar para a nosotros por ahí nos surge la confusión porque lo que conocemos es un muwayajat moderno, como por ejemplo la mamada que tiene una base de Samaita aquí y nada más, claro, y que sí es bailable, entonces... Claro, pero tiene un aire esa pieza. Claro. El que hizo esa pieza, por ahí pensó en que había alguien bailando. Y tiene un aire. Se escuchó un muwayajat moderno y o sea, son 200 notas en un minuto. Entonces no hay espacio para hacer mucho. De todas formas, repito, es un tema de buen gusto de hacerlo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más en el tiempo que teníamos, traté de desarrollarlo en el siglo IX. No sé si alguien quiere preguntar algo más sobre esto. Ritmos se usan un montón para la muwayajat moderna. Pueden encontrar desde un baladi, que los músicos lo torturan para que no suene tan folclórico y suene más clásico, hasta muwajat, que es un ritmo de la música egipcia muy antiguo, que la traducción es piedra, literalmente, es un ritmo grande. No sé, yo estuve estudiando, miren, les muestro, no traje el PowerPoint, pero estuve estudiando, y les puedo decir que, bueno, como ritmos, el clásico Matsum, el Aksak turco, Samaitaer, Samaitarish, en Nawaz Masri, en Samaitakil, y hay un montón. Muhammad. Y hay un montón de ritmos que se pueden adaptar o sea, el tema del ritmo, nosotros como que los occidentales tendemos a querer etiquetar todo, ¿no? Bueno, si tiene un baladi, entonces es un baladi, no es un muwayajat. Y a veces las cosas no son tan así. Es como que hay que ver, ¿entiendes? Es una pieza sama, un muwayajat, si tiene aire, está pensado seguramente no sea un muwayajat, porque la tendencia va para otro lado. Entonces a la hora de escuchar una pieza no se trata de la escala, no se trata del makam, no se trata del ritmo. A veces las cosas pasan por sutilezas, ¿entiendes? No son ni tan complicadas ni tan simples. Bueno, es sutileza, como eso, como ver si la pieza tiene aire. Entonces, eso. Para cerrar, dos conceptos que son, miren, muy básicos y a mí me pasa todo el tiempo. Una es, por ejemplo, el concepto del taksim, ¿no? Yo veo a la bailarina, se prepara su coreografía, que me parece fantástico, y bueno, viene la parte del taksim y lo baila. El taksim era parte de la wasla, como una improvisación. Si el músico está no hay forma de hacer un taksim con un disco, ¿se entiende, chicas? O sea, a no ser que no lo hayan escuchado nunca. Porque la gracia del taksim es la improvisación. Entonces uno arma una coreografía, y viene la parte del taksim, la coreografía. Entonces van vivo y sale la parte del taksim. No están bailando un taksim. Esos son conceptos sencillos. El taksim, o saltean la parte de viene el taksim, pongo pausa, lo rebobino para adelante. Pero lo escucho, ¿no? Miren, nunca lo escuché. O se tiene que hacer con música. Eso se ha perdido el trabajo con la música. El trabajo,
ahora, en estos siglos que hablamos del siglo X, imagínense, la bailarina si quería bailar, tenía que haber un músico, no había otra opción. Si había fiesta, tenía que haber un músico. Y entonces seguramente una bailarina del siglo X tuviera más conexión que la música que una bailarina de hoy en día. No es una crítica, o sea, si es una crítica, trata de ser una crítica constructiva, ¿se entiende? Ella aprendería más de la música, porque o sea, digamos, está bien, no había otra opción. Me parece genial lo del disco, pero hay cosas que no se pueden abusar en ese sentido, ¿bien? Que uno las tiene que sentir trabajando obviamente de la parte de la música tienen que devolver ese interés también, y hablar, ¿no? O sea, es un ida y vuelta. Pero no están bailando un taxín, por ejemplo, ¿se entiende? A mí me pasa cuando hay un taller, etcétera, etcétera, es un concepto básico, pero uno a veces no se detiene en pensar. Dice, bueno, un taxín es una improvisación. Bueno, pero no lo escuchaste nunca. Si estás el músico pone todo ¿no? el peso de su estudio, improvisando en vivo, quizás enfrente a un califa y con una melodía que o en grupo, ¿no? Un tacasín en grupo, ya sea taxín medido o no medido, que seguro lo sabe. Bueno, en ese momento, esa improvisación que es natural y espontánea, ¿no? Y después el arte de esto es ver a la bailarina interpretar al músico o la bailarina guiar al músico también, pero en base a algo que surge en ese momento. No tiene que ser perfecto, uno lo ve y dice, están improvisando, hay una cuota, ¿no? Es como un magual cuando lo sigue un canún, ¿no? Está tratando de seguir esa voz, ¿no? Esa línea melódica. Bueno, no sé. No los quiero atomizar.